Bien, continuamos hoy con la serie de sesiones que estamos dedicando a la programación en C Sharp, ¿vale? Eh, Siguiendo el curso, el MTA 98361 de Microsoft, ¿vale? Y concretamente hoy nos vamos a dedicar a hablar de las aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos desarrollar esas aplicaciones. En los ejemplos que nosotros hemos estado haciendo a través de estos días, pues bueno, todos los ejemplos los hemos hecho con aplicaciones MS2. Si os dais cuenta, los ejemplitos que hemos desarrollado, pues se veían siempre pues la típica ventana en modo texto de MS2, ¿no? Pero la plataforma .NET, por supuesto, nos permite hacer otro tipo de aplicaciones, ¿no? De hecho, cuando nosotros iniciamos vamos, el entorno de desarrollo y le decimos que queremos un nuevo proyecto, nos salen un montón de tipos de proyectos. Nosotros siempre nos hemos ido hasta ahora a uno concreto, pero ese montón de tipos de proyectos es por eso, porque podemos hacer efectivamente muchos tipos de proyectos que van desde aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, como vamos a ver hoy, pero que también pues, nos permitirían hacer aplicaciones para dispositivos móviles y bueno, montones de proyectos, ¿vale? Es decir, el entorno este es extremadamente completo, ¿no? Bueno, entonces, como os digo, nos vamos a centrar hoy en las aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión es, primero, que veamos la diferencia sustancial que hay entre este tipo de aplicaciones y las aplicaciones que hemos desarrollado hasta ahora en MS2, que básicamente es que veréis que ahora la programación, aunque al fin y al cabo es código lo que vamos a escribir código en C Sharp, pero la programación veréis que es una programación que se llama orientada a eventos, ¿vale? La programación que hemos desarrollado hasta ahora en MS2 era una programación secuencial, donde el programa comenzaba por un punto, la función main, acordaros, y empezaba a ejecutarse instrucción tras instrucción hasta llegar al final, ¿no? Eso es la programación tradicional, ¿no? Programación en MS2, ¿no? En la programación Windows, programación de escritorio o la programación ASP.NET, que es la programación web, Microsoft lo que hace es, bueno, y en realidad no solo el entorno Microsoft, o si trabajáramos también con Java o con otros entornos de desarrollo que nos permitieran hacer aplicaciones Windows, pues pasaría lo mismo. Es decir, la programación ya no es una programación secuencial, ya es una programación que reacciona a eventos, porque si nosotros pensamos en una aplicación Windows, pues nosotros lo que tenemos en pantalla que es una ventana Windows, como su nombre indica, Windows, y hay un montón de cosas dentro de esa ventana. Tenemos cuadros de texto, tenemos botones, tenemos labels, tenemos desplegables, tenemos... Y en realidad lo que ocurre, si tú no haces nada, eso permanece quieto ahí siempre. Y tenemos nuestra ventana ahí abierta y no pasa nada, ¿vale? ¿Cuándo ocurre algo? Pues cuando ocurre un evento, ¿vale? Cuando tú haces clic sobre un botón, cuando tú despliegas un combo, un desplegable, cuando tú pasas el ratón por encima de un sitio, es decir, cuando se produce un evento, ¿vale? Bueno, pues esa es la programación orientada a eventos. Ahora veremos ejemplillos de todo eso, ¿vale? Vamos a ver por encima, porque en realidad en una sesión tampoco tenemos tiempo como para hacer demasiadas cosas, pero bueno, por lo menos quiero que veáis lo sencillo que es hacer una aplicación web con este entorno, ¿vale? Y bueno, las cosas que necesitamos para que se pueda ejecutar una aplicación ASP.NET, ¿vale? Son las aplicaciones web, ¿vale? Y luego, bueno, pues el resto de la sesión la vamos a dedicar a aplicaciones Windows Phone, a aplicaciones de escritorio, de aplicaciones Windows típicas, y vamos a ver cómo se crearía una aplicación de este tipo y bueno, y ahí sí vamos a desarrollar un pequeño ejemplito, ¿vale? Bien, eh, nosotros cuando pensamos en los tipos de aplicaciones, ¿vale? que vamos a desarrollar en este curso, que son las MS2 que hemos hecho en las sesiones anteriores, las aplicaciones Windows, las aplicaciones web, hay unas diferencias fundamentales, ¿vale? En la aplicación, tanto aplicaciones MS2 como aplicaciones Windows, la aplicación se ejecuta en la máquina local, ¿vale? Pero bueno, aunque se está ejecutando en la máquina local, la aplicación MS2, y claro, si nosotros pensamos, yo he dicho antes, las aplicaciones MS2 eran aplicaciones secuenciales, el programa empezaba a ejecutarse por la función main, iba instrucción a instrucción hasta que llegaba al final, ¿no?
Bueno, claro, estábamos hablando de aplicaciones que se ejecutaban en sistemas que tenían un procesador, ¿vale? Y que no permitían atender a varias cosas a la vez. Si nosotros pensamos en Windows, por ejemplo, tú puedes tener varios programas abiertos a la vez y esos varios programas pueden estar funcionando. O sea, nosotros tenemos nuestra barra de tareas y en la barra de tareas tenemos varias cosas funcionando a la vez, ¿vale? Vale, claro, estamos hablando de sistemas distintos, por eso la programación es distinta, la programación funciona de una forma distinta. Cuando hablábamos de MS2, pues solo había un procesador y todo el hilo del trabajo, todo el hilo de ese procesador, pues bueno, lo llevaba un proceso y por eso, pues todo el procesador era para él, es decir, no tenía que atender más cosas, ¿vale? Cuando hablamos de Windows, las cosas cambian. Las cosas cambian porque yo puedo tener dos ventanas, como os digo, con dos aplicaciones, una en cada ventana, y en una ventana estar pasando una cosa y en la otra ventana estar pasando otra. Luego entonces el procesador tiene que estar atendiendo a las dos ventanas, a las dos aplicaciones, ¿vale? Claro, son sistemas multiprocesos, ¿vale? Son sistemas, los sistemas Windows ya permiten que se ejecuten varios procesos a la vez, ¿vale? Esa es la diferencia sustancial, ¿no? Por eso ahí programamos de otra forma distinta, ¿vale? Entonces, por eso en MS2, aparte evidentemente, de la cuestión visual, de que en MS2, pues, acordaros, ¿no? Nuestra ventanica era una ventana de texto y, bueno, en negra y sin muchas historias, ¿no? Y lógicamente, pues cuando pensamos en Windows, pues tenemos un montón de elementos que podemos poner dentro de nuestras ventanas. Pero aparte de esa parte visual, digamos desde el punto de vista técnico, pues existen esas diferencias porque estamos hablando de sistemas distintos. Los sistemas operativos son distintos, ¿vale? Y incluso, pues, por supuesto, físicamente las máquinas son distintas. ¿Vale? Entonces, aunque son los dos aplicaciones que se ejecutan en la máquina local, ¿vale? Pero existen diferencias sustanciales, ¿vale? La visual por un lado, pero luego desde el punto de vista técnico existen también diferencias, ¿no? Y luego están las aplicaciones web. Bueno, las aplicaciones web ya son otra historia, ¿no? Porque las aplicaciones web, claro, cuando tú piensas en una aplicación web, eh, ¿en qué piensas? En un navegador. Yo me conecto, la aplicación no se ejecuta, no hay un exe que yo le dé, busque el exe en mis programas, no tengo que instalar nada en mi máquina, ¿vale? Yo no busco un programa instalado en mi máquina y lo ejecuto. Yo me voy a un navegador, escribo una dirección dentro de ese navegador y entonces esa dirección, ¿dónde va? A un servidor, ¿vale? Va a una dirección web y lógicamente esa web está puesta en algún sitio, ¿no? Ese sitio es el servidor donde nosotros hemos publicado nuestra web. Entonces, donde realmente se está ejecutando la aplicación, ¿dónde es? En ese servidor, ¿vale? Nosotros, ¿cómo ejecutamos esa aplicación? A través de un servidor, de un navegador. Un navegador que nos permite escribir una dirección y esa dirección hace que vayamos a ese servidor web y ahí se ejecuta la aplicación, ¿vale? Ahí, pues una tienda o una página web, bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, sustancialmente esa es la diferencia, ¿no? Es decir, no estamos ejecutando ya las cosas en nuestra máquina solo está ejecutando un navegador web, ¿vale? No necesita de una potencia importante, o sea, pues, a ver, la potencia que requiere pues ejecutar un navegador web, pero poco más, no necesitamos un maquinón donde tenga que haber varios procesos, etcétera, etcétera. No, si se ejecuta un navegador, pues ya con eso tenemos bastante, ¿no? Luego, lógicamente, pues cuanto mejor sea la máquina, pues más rápido se descargan las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero en realidad lo que se está ejecutando en mi máquina es un navegador, ¿vale? Bien, entonces nosotros, este tipo de aplicaciones, pues claro, las hacemos pensando en eso, en que se van a ejecutar en un servidor web, ¿vale? Eh, que lógicamente esas aplicaciones, pues donde van a estar cargadas en ese servidor web, ¿vale? Y que ASP.NET, y esto es una diferencia sustancial con respecto a otros sistemas de programación, eh, también nos permite una programación orientada a eventos, una programación similar a la programación Windows que usamos para hacer aplicaciones Windows, ¿vale? Pero esto es una forma de programar de ASP.NET, ¿vale? Del entorno de programación este. O sea, si nos vamos a PHP o nos vamos a otros sistemas de programación, es una programación más similar a MS2, es una programación más, vamos a llamarla anticuada, más una programación más de escribir código, ¿vale?
en esta programación de ASP.NET es una programación, yo digo, más cercana a lo que es la programación Windows, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que estos servidores y esta programación que nosotros hacemos en ASP.NET, pues tiene unos requisitos y es que se tiene que ejecutar en un servidor Internet Information Server, que son los servidores web de Microsoft, ¿vale? Es decir, estas aplicaciones no se pueden ejecutar en otros sistemas que no sean pues los de Internet Information Server, ¿vale? O sea, un PHP, pues podríamos ejecutarlo en perdón, en Apache o en otro tipo de servidores. Estas aplicaciones Windows tienen, perdón, ASP.NET tienen que ir siempre a servidores Windows, ¿vale? Eso es una limitación que quizás sea la que hace que no haya despegado este sistema de programación que vamos, ya os lo digo, es infinitamente más productivo que a lo mejor la programación PHP, pero bueno, no despega del todo por eso, porque luego a la hora de publicar estas aplicaciones, pues tienen unos requisitos, ¿vale? En cuanto a dónde las puedo publicar, que coartan un poco ese avance, ¿no? En lo que serían este tipo de programación, ¿vale? Pero ya os digo yo que desde el punto de vista del programador, a mí me dicen tienes que hacer una aplicación desde cero, vamos, yo pienso en SPNet sí o sí, una aplicación web quiero decir, sin ningún lugar a duda. Claro, si luego no voy a tener problema en hacer la publicación, si la persona a la que yo le voy a hacer esta aplicación no tiene problema en publicar esa aplicación en un servidor web, en un servidor Internet Information Server que lógicamente tiene que correr dentro de un Windows y etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente si miráis por ahí precios, por ejemplo, a la hora de publicar páginas, si quisierais contratar un sitio, pues normalmente estos sitios son más caros. No hay una diferencia tampoco abismal, pero sí suelen ser más caros, ¿no? El Tomcat no, en principio Tomcat no permitiría aplicaciones SPNet. Yo digo que es Internet Information Server el único que nos permitiría publicar estas aplicaciones, ¿vale? Bueno, pues resumiendo un poco, para las aplicaciones web, como digo, necesitaríamos un servidor web, necesitaríamos lógicamente nuestra aplicación hecha en ASP.NET y necesitaríamos un navegador, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejemplillo, vamos a desarrollar una pequeña aplicación y vamos a ver cómo podemos poner en marcha una aplicación ASP.NET de una forma tremendamente sencilla pero que requiere de estos requisitos que os estoy diciendo. Servidor web, Internet Information Server, bueno, la aplicación que nosotros hagamos, lógicamente, y luego ya el navegador me da igual, porque el navegador pues podría correr en cualquier navegador, ¿vale? A no ser que ya, en fin, ya sabéis los típicos problemas de los navegadores, que luego no son, hay cosas que no son compatibles unos con otros, pero bueno, ya es un problema del navegador, ¿vale? Nosotros en principio las aplicaciones que haríamos con SPNet serían compatibles con cualquier navegador, ¿vale? No limita a lo mejor, como a lo mejor en lo que es la publicación, el servidor web sí es necesario que sea Internet Information Server, pero luego no me obliga a que sea Edge o que sea el Internet Explorer, podría ser sin ningún problema el Chrome o cualquier otro navegador, ¿vale? Ahí no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo que serían las aplicaciones Windows, pues bueno, eh, nos comentan, pregunta una compañera que si no podríamos asignar un servidor diferente con ASP.NET. Los servidores ya os digo que, claro, nosotros tenemos que tener un servidor que sea capaz de interpretar, tener en cuenta que esto es como si yo tengo una aplicación Windows, por ejemplo, y me dice, yo puedo instalar esta aplicación en Linux. A ver, esta aplicación es para Windows, entonces tengo que instalarla aquí. Entonces, la aplicación ASP.NET es una aplicación que tengo que instalar en un servidor. Claro, yo no la instalo en mi máquina. Ya hemos dicho que el requisito es que se instala en un servidor. Entonces, tengo que instalarla en un servidor que sea capaz de interpretar esa aplicación, ¿vale? Entonces, en principio, solo Internet Information Server es capaz de interpretar eso. Es cierto que se hicieron algunos intentos en Linux. Yo
Oficialmente no sé que funcione en otro sitio que no sea Internet Information Server, ¿vale? Sí sé que en Linux se hicieron algunos intentos para trabajar con C Sharp y se hizo un proyecto que se llama Mono, que si queréis podéis investigar un poco en torno a ese proyecto, Mono Developer. Y entonces, bueno, pues sí había por ahí unos servidores que podían admitir que funcionaban en Windows, perdón, en Linux, ya no necesitaban de Windows y parece que se podía hacer, pero yo oficialmente no, yo no lo he hecho nunca, ni sé que, ni conozco a nadie profesionalmente que lo haya hecho. Entonces, fuera de lo que sería el ámbito bueno, de aficionados que intentaron hacer eso, no sé si eso se ha llegado a desarrollar de verdad. Que yo tenga información, no. Solo en Internet Information Server podríamos hacer eso. Y Internet Information Server funciona dentro de sistemas Windows, ¿vale? Bueno, en cuanto a las aplicaciones Windows, pues lógicamente necesitamos un sistema Windows para poder trabajar con ellas, ¿vale? Sistemas Windows que tiene que tener lo que se llama el Net Framework instalado, ¿vale? Eso para nosotros casi es transparente. Quiero decir, cuando tú instalas Windows 10, por ejemplo, pues ya hay un framework que se está instalando con Windows 10 y en realidad yo no tengo que hacer nada. Es decir, a no ser que es que yo quiera que Windows 10, por ejemplo, instale una versión 4.3 del framework y yo necesite la 4.4 por lo que sea para mi aplicación, si no es por un problema de versiones, en principio yo no tendría que hacer nada. Entonces, si yo tengo mi sistema Windows eh, relativamente actualizado, pues las aplicaciones Windows que nosotros vamos a desarrollar podrían correr sin ningún problema en cualquier sistema Windows, ya os digo, ¿vale? Y bueno, estas aplicaciones lo que se va a generar va a ser un exe, ¿vale? Y ese exe es el que nosotros podríamos ya ejecutar en cualquier sistema Windows, ¿vale? No tienen más. ¿No? Estas aplicaciones, pues pasa como con los servidores, es decir, ¿puedo coger yo esta aplicación y llevármela a un Mac? Pues no, esa aplicación no me la puedo llevar a un Mac, ¿vale? Otra cosa es que Mac tiene un entorno de desarrollo, ¿vale? .NET y lo que yo desarrolle en ese entorno, pues sí lo puede correr en Mac, pero lo que yo desarrolle en el entorno como aplicación Windows y en el entorno Windows, pues eso solo lo puedo correr en Windows, ¿vale? Y el exe que me va a ejecutar, o sea que me va a generar, es un exe que puedo ejecutar solo en Windows, ¿vale? Bueno, pues si os parece entonces lo que vamos a hacer es poner esto en marcha, ¿vale? Vamos a ver todo esto que hemos comentado ya con unos ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a compartiros mi pantalla bueno, pues vamos a ponernos, primero vamos a hacer un ejemplillo de una aplicación ASP.NET, ¿vale? Una aplicación web, que veáis lo sencillo que es de hacer y luego ya vamos a desarrollar una en formato Windows, ¿de acuerdo? ¿Alguna dudilla hasta aquí? ¿Alguna preguntilla? Perfecto, pues nada, comparto entonces y seguimos. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo Visual Studio y bueno, esto es Visual Studio recién arrancado y entonces pues nada, vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, nosotros hasta ahora habíamos ejecutado o creado siempre proyectos, aplicación de consola, ¿vale? Habíamos creado siempre los proyectos estos, ¿vale? Pero ya comentamos el primer día que le dimos una vuelta a esto, pues imaginaros los tipos de proyectos que hay aquí. Es decir, la lista esta que yo estoy enseñando, bueno, pues estos son tipos de proyectos distintos, ¿no? A veces son parecidos, ¿no? Y lo único que cambia a lo mejor es que pues ya de partida él me da una plantilla de proyecto con una serie de cosas ya desarrolladas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son proyectos distintos que tengo aquí, ¿no? Entonces, concretamente nosotros vamos a trabajar, bueno, esto que yo tengo aquí a la izquierda os va a pasar cuando vayáis trabajando con proyectos. Como yo ya he hecho pruebecitas con otro tipo de proyectos, él me los deja aquí, ¿no veis? La plantilla de proyectos recientes. Entonces yo, por ejemplo, si quiero trabajar con una aplicación ASP.NET, ya la tengo aquí, no tengo que buscarla aquí, ¿vale? Pero esto es porque yo ya eh, he hecho alguna pruebecilla y las tengo aquí, ¿no? Incluso fijaros que he hecho una pruebecilla con ASP.NET también en lenguaje Visual Basic y también me la he guardado aquí, ¿vale? Bien, pues entonces yo voy a coger
y vamos a buscar la que estamos diciendo. Ya sabéis que podéis buscar también por aquí, asp.net. Esto, bueno, pues es un poquito más rápido, ¿no? Y bueno, pues por aquí tenemos aplicación AS, perdón, ASP.NET. Eh, Esta es la que nosotros estamos buscando, ¿vale? Aplicación web ASP.NET Framework, ¿vale? Esta es la que nosotros estamos buscando. Selecciono este tipo de aplicación. Está en C Sharp, sí. Tenéis que tener cuidado porque fijaros que justo arriba tengo otra, ¿vale? Que es también aplicación web ASP.NET. Sin embargo, me dice que está en lenguaje Visual Basic, ¿vale? Esto es porque en el entorno este me permite trabajar con varios lenguajes, ¿no? Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo todo en C Sharp, ¿de acuerdo? Cogemos C Sharp y seguimos para adelante, ¿vale? Me pide que le ponga un nombre, pues sesión 3, 4, ASP.NET. Y ahora fijaros, dentro de las aplicaciones web, él me dice que si quiero que bueno, que me dé ya una plantilla de alguna forma de aplicación con ya con cosas creadas, ¿no? Me la puede crear vacía, sin nada, para que yo empiece a hacerlo todo desde cero. O, bueno, aquí me da varias opciones, ¿no? Yo voy a coger la opción Westform y en esta opción veréis que él me va a dar una plantilla ya con cosas hechas, ¿vale? Entonces yo he elegido esa opción. Tarda un poquito en crearla. Vale, y aquí tengo ya mi aplicación ASP.NET, ¿vale? Lo primero que veo es que aquí en el explorador de soluciones, pues veo que me ha creado un montón de ficheros, ¿vale? Porque yo ya he dicho que lo que nos ha creado ha sido una plantilla, ¿vale? O ha cogido y me ha creado un pequeño modelo de aplicación, pues incluso para que yo modificando cosas ya tengo una aplicación web funcionando. Y veréis ahora a qué me refiero. Fijaros, bueno, aquí veo todos los ficheros que componen ya mi aplicación. Sin yo haber escrito nada ni haber hecho nada, yo ya tengo aquí, fijaros que la cantidad de ficheros que él me ha creado. Ficheros, carpetas con otros ficheros dentro, etcétera, etcétera, tipos de letras. Bueno, esto es una aplicación web, ¿no? No quiero perderos mucho en esto, pero en las aplicaciones web, pues aquí se entremezclan varias tecnologías. Se entremezcla C Sharp, que es el lenguaje de programación, se entremezcla HTML, se entremezcla CSS, ¿vale? Para todo el tema de estilos, se entremezcla con JavaScript, se entremezcla con jQuery, con Ajax, es decir, hay un montón de tecnologías que en una aplicación web, no sé si alguien ha tenido oportunidad de trabajar con aplicaciones web, pues que en una aplicación web tenemos que usar, ¿vale? La plantilla que he usado ha sido la de, a ver si me acuerdo cómo se llamaba exactamente por daros el nombre, Web, Web Forms, ¿vale? Web Forms. Gracias, Ana María. Bueno, pues yo ya tengo la aplicación. Entonces, como os digo, claro, esta aplicación que hemos dicho, primero que se va a ejecutar dentro de Internet Information Server y segundo que yo la voy a visualizar a través de un navegador. Fijaros, cuando yo miro aquí el botoncito de ejecutar, estoy viendo por un lado que hay un IIS, Internet Information Server Express, ¿vale? Y por otro lado me aparece Google Chrome. Esto quiere decir que, claro, él me ha instalado para todo el tema este de las pruebas, me ha instalado un Internet Information Server Express, que es una versión reducida de Internet Information Server, para que, claro, tened en cuenta que mi máquina ahora mientras yo haga pruebas tiene que hacer de servidor web, ¿vale? Entonces me he instalado como un pequeño servidor web para que yo haga pruebas, para que se hagan esas pruebas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como yo el navegador que tengo por defecto es el Google Chrome, pues lo que me está diciendo es, bueno, yo te voy a ejecutar con ese navegador. Si nosotros desplegamos aquí en esta flechita, veremos que podríamos elegir otro navegador, ¿vale? Podríamos hacer que esto se ejecutara con otro navegador. Estos son los que yo tengo instalados en mi máquina y con cualquiera de estos navegadores yo podría hacer que se ejecutara. Como yo tengo el Chrome por defecto, pues él es el que me coge, ¿no? También un poco
como había comentado antes, esto se puede ejecutar con cualquiera, ¿no? Por eso vamos a dejarle el cron, ¿no? Entonces, si yo le doy a ejecutar ahora, fijaros que yo no he programado nada todavía. Yo le he dicho, créame un proyecto nuevo y ya está. Ese es el único trabajo que yo he hecho. Bueno, pues fijaros lo que ocurre. Mirad lo que pasa. Hay una dirección web, el localhost y una dirección, ¿vale? Un puerto. Es decir, él está ejecutando dentro de un servidor web que es local, ¿vale? Por eso es localhost. Y bueno, y lo que normalmente, el puerto que se usa normalmente para navegar es el 80. Entonces, lo que él ha cogido ha sido otro puerto descabezado por aquí, el 44371, que es, vamos, no sé, ese puerto seguramente no nadie lo haya usado jamás en la vida, ¿no? Y entonces lo que ha dicho es, bueno, pues usamos ese así no entorpecemos otros servicios que tú tengas corriendo en la máquina, ¿vale? Bueno, pues con esos puertos, ¿vale? Con ese puerto y en ese navegador se está ejecutando la aplicación y si os dais cuenta, pues tengo una aplicación web funcionando. Esto es una aplicación web, ¿vale? A ver un momentito. A ver. Buah, se me ha ido. Vamos a darle otra vez, perdón. A ver qué os pasa. Westform, bueno, a ver, el tipo de proyecto que yo he elegido ha sido el... Bueno, ahora si queréis hacemos todo el proceso otra vez, ¿vale? Bueno, pues como digo, esto es una aplicación web, ¿vale? Que está funcionando sin ningún problema, fijaros. Tiene un menú, esto ya me lo ha construido él, ¿vale? Y bueno, y él ha puesto aquí unos datos de ejemplo. Claro, si yo cojo ahora mismo, vamos a parar la ejecución. Parar la ejecución, claro, es parar el navegador. Cierro el navegador y se para la ejecución. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, aquí y empiezo a investigar un poco, pues me doy cuenta de que aquí tengo los ficheros SPX, que serían los HTML, vamos a llamarlo así, ¿vale? Fijaros que cuando yo cojo, por ejemplo, el default, que es el fichero inicial, pues aquí me está enseñando una serie de código HTML. Por eso decía que claro, aquí hay varias tecnologías mezcladas, ¿no? Por un lado está HTML, está CSS, fijaos que por aquí en algún sitio tenemos que tener jQuery, tenemos JavaScript por aquí escrito, por aquí tendremos CSS, tenemos tipos de letras, ¿vale? Es decir, los content tenemos, veis que hay CSS escritos para dar formatos, ¿no? Porque claro, aquí yo he escrito este texto, vamos a hacer alguna modificación para que veáis que esto tiene reflejo luego a la hora de ejecutar. Por ejemplo, a ASP.NET vamos a poner mi sitio web, ¿vale? Y aquí, pues en vez de estos textos que él me ha puesto, pues le vamos a poner mi texto de presentación. Bueno, si le damos a ejecutar ahora, ¿veis? Pues aquí ya tengo mi sitio web, mi texto de presentación, etcétera, etcétera. A ver, lógicamente, sí, efectivamente hay que conocer un poco los ficheros, ¿no? Pero en realidad, bueno, lo más importante sobre todo es saber que el default es el que lo inicia todo, ¿no? Pero bueno, lógicamente hay que conocer los ficheros que contiene cada fichero, pero bueno, ya, por ejemplo, si yo tengo inicio, fijar, tengo inicio, acerca de y contacto, ¿no? Pues claro, yo ya por aquí me puedo guiar con que tengo un contact que seguramente pues, sea el de contacto. Es decir, si yo aquí vamos a escribir cualquier cosa, ¿vale? Y ya, bueno, además ya se llama página de contacto, ¿no? Mi página de contacto. Esto, a ver, estamos en 2 minutos, estamos aprendiendo SPNet. Me parece que habría que dedicarle una mejilla más, pero fijaros que referente a lo que estamos comentando de que no es intuitivo, es relativamente intuitivo, ¿vale? ¿Veis? Ya tenemos aquí mi página de contacto, bueno, un poco mal escrito, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale?
Entonces, a lo que voy es que, bueno, es bastante sencillo. Estamos modificando una plantilla que él me ha creado, ¿vale? No se nos olvide, esto no es una aplicación todavía hecha por nosotros, una plantilla, pero sobre todo lo que quería que vierais era la facilidad de hacer esto, ¿vale? A partir de aquí yo ya, esto es lo que tengo como inicio de mi proyecto. Y a partir de aquí, pues yo podría añadirle nuevas opciones al menú, podría, ya estáis viendo, cambiarle las cosas, podría irme a los estilos y cambiar estilos, podría añadirle imágenes. Mirad, para que os hagáis una idea, no nos vamos a parar mucho en esto porque prefiero que hagamos la aplicación Windows mejor, ¿vale? Pero bueno, porque hagáis una idea y veáis lo sencillo que es trabajar aquí. Fijaros, yo cuando estoy aquí, yo puedo trabajar en modo código y también en modo diseño, ¿vale? Entonces, en modo diseño, como veis, las cosas, bueno, son más fáciles porque las veo, no me mezcla los HTML, ¿no? Aquí veo el texto como quedaría, ¿vale? Y fijaros, yo por ejemplo, si quiero añadirle, veis que me aparece aquí un cuadro de herramientas, ¿no? Con iconos que yo puedo añadir, con imágenes que yo puedo añadir, que ahora, claro, a esa imagen que yo he puesto aquí, por ejemplo, pues tendría que irme y cargar la imagen que fuese, o un botón que yo quiero añadir a mi página web, bueno, pues es tan fácil como arrastrarlo, ya habéis visto, y lo traigo aquí. Y ahora tendría que ir a cambiar ese botón para darle el formato que yo quiero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora, programar ese botón, y aquí es donde está el que yo he dicho, bueno, SPNet, en este caso Microsoft, hizo que la programación SPNet fuera bastante parecida a la programación Windows. Quedaros con esto. Si yo me voy a un doble clic en botón, veréis que me permite programar el clic, el evento clic del botón que yo acabo de meter. ¿Veis que me ha llevado a una página que es .cs? Ya hemos salido de la ASPX, que era donde estaba el formato, y ahora entramos en las páginas donde yo programaría. Bueno, quedaros con esto porque veréis que cuando ahora programemos en Windows es exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues la programación web, Microsoft, cuando hizo el entorno este .NET, pues hizo que fuese una programación bastante similar a la programación Windows, ¿no? Y eso es lo que hace que sea una programación súper rápida, ¿no? Por otro lado, y esto es muy importante para los programadores, como veis, fijaros, en este caso se ve claramente, tengo un fichero CS donde estaría toda la parte de programación, donde yo programaría lo que quiero que haga ese botón, por ejemplo, ¿no? Y luego está la parte, vamos a llamarla de presentación, ¿no? Donde yo digo, pues bueno, quiero que este botón tenga estos colores o que este texto lo ponga. Como veis, son dos ficheros distintos. Y yo podría hacer que un diseñador se encargara de este fichero de la SPX, ¿vale? Y hiciera que esto tuviese el aspecto, pues bueno, que el diseñador quisiera, que para eso es un diseñador y va a saber muchísimo más que yo, que soy un programador, ¿vale? Y entonces, que él se encargara de la parte del diseño y que yo como programador me encargara de la parte de programación, donde yo aquí escribiría el código C# que tengo que ejecutar para hacer que esta aplicación haga lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, fijaros que se separan muy bien en las capas donde está la presentación de donde está la programación. Y esto pues nos permite que equipos de trabajo puedan trabajar simultáneamente en esta página, ¿vale? Sin interferir el trabajo de uno con otro, porque cada uno está en su campo y cada uno trabaja en lo que sabe, que el uno es de diseño y el otro de programación, ¿vale? Bueno, en realidad ya os digo que sobre todo lo que quería que vierais es la facilidad de ejecución, la facilidad de creación de una aplicación y un poco pues que veáis, que tengáis claro, ¿no? Lo que en una aplicación web nos hace falta, ¿no? Servidor que está funcionando, el, el, el navegador, que es donde se ejecuta la aplicación, ¿vale? Y luego, pues, fijaros, yo acabo de meter un botón, no le he programado nada, con lo cual este botón no va a hacer nada, pero veis que ya tengo ahí un botón metido. ¿Veis qué sencillo que es, ¿no? Hacer todo esto, ¿no? ¿Vale? No vamos a entrar más porque tampoco tenemos tiempo para más. Y ahora vamos a irnos a las aplicaciones Windows, ¿vale? Pero sobre todo, quedaros con la facilidad de hacer todo esto. En 30 segundos lo hemos montado y a partir de ahí, pues esto ya es la base de mi posible proyecto web y yo ya pues a partir de ahí iría añadiendo nuevas páginas, modificando las que hay, en fin, haciendo que ya tomara forma
la web que yo quiero crear, ¿vale? Bueno, pues vamos a crearnos entonces ahora un proyecto Windows que es el que nosotros vamos a programar. Entonces aquí nos pasa lo mismo que antes. Bueno, antes me habéis preguntado qué tipo de proyecto he cogido. Yo he cogido el ASP, aplicación web ASP.NET, ¿vale? Lo que pasa es que al coger ASP.NET este de aquí, ¿vale? No cojáis otro ASP.NET, hay un ASP.NET Core, no, no, no. Tiene que ser este, Net Framework, ¿vale? Entonces cuando tú coges este, ¿vale? Cuando ya le das a crear, te dice que si quieres usar alguna plantilla, ¿vale? Y aquí es donde hemos cogido Webform, ¿vale? No sé si habéis quedado ahora ya con los que me habéis preguntado antes, las plantillas que hemos cogido y tal, ¿vale? Estos son los pasos que hemos seguido, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos entonces con un proyecto web, ¿vale? Perdón, Windows. Entonces nos vamos a nuevo, vaya, nuevo, proyecto. Y ahora vamos a coger un proyecto Windows. Entonces, ya no es una aplicación web ASP.NET, ahora es una aplicación Windows Form. Pasa lo mismo. Yo la tengo ahí porque ya la he usado. Si no, tendríamos que buscarla por aquí, ¿vale? Entonces, buscamos aplicación Windows Form. Podría ser que esto no saliera aquí. Es decir, que buscarais aquí y no estuviese. ¿Esto por qué es? Porque en la instalación no instalamos todos los paquetes que se podían instalar, ¿vale? Entonces, en la instalación de .NET no instalamos todos los paquetes. Cuando hicimos la instalación, yo os dije, depende de lo que seleccionemos aquí, luego nos van a salir más o menos tipos de proyectos que podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí sí puede estar el problema, ¿vale? Si no sale aquí es porque, por eso, porque la instalación que hicimos nos faltaron paquetes por instalar. Hay que volver a reinstalar y coger de nuevo pues todos los paquetes que no hacen falta, ¿vale? Eh, a ver, ASP podría correr en web en el servidor S. Me estáis preguntando por el servidor S. Bueno, yo mientras voy a coger la aplicación Windows Form, ¿vale? Y vamos a empezar con ese tipo de aplicación. En principio, y respondo a la pregunta, ASP.NET, ya os digo, solo puede correr en Internet Information Server. Bueno, pues aquí hemos creado el proyecto Windows Form Net Framework, ¿vale? Le ponemos el nombre que nosotros queramos y vale. Bien, el aspecto es parecido, bueno, es parecido. Tenemos una ventana, ¿vale? Nos ha creado ya también algunas cosas, ¿vale? De hecho, ya tenemos un formulario. De hecho, si nosotros ejecutáramos ya nuestro programa, fijaos que nuestro programa ya hace algo. Tenemos una ventana vacía, pero bueno, este es nuestro programa, no hemos programado nada todavía. Entonces, lo único que tiene, lógicamente, es la funcionalidad que puede tener una ventana, pues desde maximizarse, minimizarse, restaurarse o cerrarse, lógicamente, ¿no? ¿Vale? Esto sin programar nada. Hemos elegido una aplicación Windows Phone y ahí la tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que actuar en este tipo de aplicaciones? Bueno, en este tipo de aplicaciones lógicamente lo primero que tenemos que hacer es pues, ver pensar en el diseño que queremos hacer para la aplicación, y qué cosas quiero que me salgan ahí en la ventana esa, que ya habéis visto que le he dado a ejecutar y me salía vacía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un cuadro de herramientas con elementos que puedo poner aquí, ¿vale? Por ejemplo, un texto normal, pues yo pondría un label, ¿vale? El label, ahora cuando yo meto mi label aquí y ahora fijaros que al poner el label, él me dice, vale, está señalando en las propiedades, hay un cuadrito aquí de propiedades, ¿vale? Y me dice, ahora mismo tienes seleccionado un label que se llama label 1, en la propiedad text aparece label 1, ahí es donde yo cambio el texto, siempre en la propiedad text de todos los controles pongo el texto que quiero que aparezca ahí en pantalla, ¿vale? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, número 1. Lo que quiero que hagamos es una aplicación, a ver si tengo por aquí un diseñillo similar a esta, ¿vale? Voy a enseñarosla ahora, buscarla, a ver, una aplicación similar a esta, ¿vale? Donde metemos número 1, número 2 y vamos a hacer una pequeña calculadora, ¿vale? Entonces, si yo le doy al más, aquí me sumará los dos números y en el resultado me dará el resultado. Si le doy al menos,
me restará uno por otro y me dará el resultado y así con todas las operaciones, ¿vale? Eso es lo que quiero que hagamos, ¿vale? Claro, lógicamente tú vas a hacer una aplicación, lo primero que tienes que tener claro es qué quieres que aparezca, ¿no? Vale, pues eso es lo que vamos a hacer ahora, es darle el diseño. Nos vamos al segundo número. Fijaros que todo esto no requiere programación, simplemente estoy arrastrando cosas y poniéndolas en pantalla, ¿vale? En el cuadro, para los que queráis investigar un poco, en el cuadro este de propiedades, yo estoy cambiando solo la propiedad text, que como veis, resultado, pues bueno, lo que me cambia es el texto que aparece aquí, ¿vale? Claro, estos son labels, ¿no? Entonces es cuando yo ahora meta los cuadros de texto es para saber esos cuadros a qué se refieren, ¿no? Pero bueno, hay más cosas que se pueden cambiar. Es decir, todo esto son propiedades que yo puedo cambiar. Por ejemplo, relacionadas con el tipo de letra, yo podría cambiar el tamaño. Claro, ¿a qué le estoy cambiando el tamaño? Al que tengo seleccionado ahora mismo. Entonces, fijaros, yo si yo esto le pongo 12, mirad lo que ha pasado con el label del resultado. Tamaño, el color, bueno, por aquí estáis viendo, ¿no? Todas las cosas que yo puedo cambiar, ¿vale? ¿Ok? Vale, ya tenemos los labels. Ahora vamos a meter para poder escribir, ¿vale? Yo quiero meter el primer cuadro de texto. Pues buscamos por aquí los text box, ¿vale? Son los cuadros de texto. Veis que ahora ya es un cuadrito donde yo voy a poder escribir, ¿vale? Vamos a meterlos todos y ahora os cuento una cosa referente a los cuadros de texto. Y metemos el tercer cuadro de texto aquí, ¿vale? Bien, en los cuadros de texto también tienen una propiedad text. Si miramos por aquí, bueno, una propiedad text y también tienen su tipos de letra, colores, bueno, todo, las líneas, ¿no? Los bordes, en fin, todas estas propiedades. Luego, si queréis investigar un poquillo, mira, la propiedad de text, claro, ahí no aparece nada, ¿por qué? Porque está vacía. Podéis meterlo un cero, por ejemplo, ¿veis? Ya me aparece un cero ahí en este que yo se lo he metido, ¿vale? Bien, sobre todo que quiero haceros referencia a lo siguiente, claro, los cuadros de texto, él cuando yo meto un control, pues le pone el nombre que quiere. O sea, él ha metido este control y ha dicho, pues se va a llamar textbox 2. Este que fue el primero que metí, textbox 1 y este textbox 3, ¿no? Bueno, son nombres que, bueno, son nombres como los nombres de las variables que nosotros creamos, pero claro, son nombres que me dicen poco, ¿no? Porque, a ver, textbox, dentro de un rato yo diré textbox 3, que era el donde meto el resultado, donde meto el número 1, el 3, bueno, no lo sé. Entonces, yo aconsejo que los controles les pongáis, les cambiéis también la propiedad name, ¿vale? Porque ahí le ponéis el nombre que vosotros queráis, ¿no? Si yo a esto le llamo T, por ejemplo, TXT, con esto le estoy diciendo que es un cuadro de texto, ¿no? Uso los tres primeros caracteres para indicar que es el tipo de control que es, ¿no? Un label pues sería LBL, un combo sería CBM, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues con eso se queda un cuadro de texto y a continuación pues le pongo el nombre que quiero que identifique a ese cuadro de texto. Por ejemplo, N1, ¿vale? Este, pues TXN2 y este de aquí, por ejemplo, le podemos llamar TXTR, de resultado, ¿vale? Bueno, pues esto ya dentro de un rato, tampoco son muy claros, ¿no? Podría haberle llamado resultado, ¿no? Esto ya es más claro, lo que pasa es que hay que escribir más. Pero bueno, ahora por ahora le vamos a llamar R, ¿vale? Pero que sepáis que esta propiedad también la podemos cambiar, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que nos falta meter todavía los botones para que esto haga algo. Pues yo ejecuto esto ahora mismo, fijaros, bueno, esto ya me hace algo porque yo ya puedo meter ahí un número, aquí puedo meter otro, pero claro, ¿dónde le digo que me sume esos dos números? Habría que ponerle, claro, faltan los botones. Le pondré un más y al pulsarle ese botón, pues me hará la suma y me meterá esa suma aquí, ¿vale? Venga, pues vamos a ver cómo hacemos eso. Un botoncito, buscamos por aquí los botones, perdón, y aquí tenemos el botón. Entonces el botón, claro, él por defecto le llama button 1 y además en el text me muestra button 1 también. Pues no, esto quiero que me ponga un más. ¿Veis?
Ahora vamos a meter otro botón que le vamos a poner menos. Ahora vamos a meter otro botón que vamos a ponerle por. Bueno, esto podríamos ajustarlo. Fijaros que, por ejemplo, yo a ojo digo, bueno, este es más grande que este, pero vamos, mirar aquí la propiedad size que me dice que este es de 46 por 23. Es decir, que podría hacerlos perfectos, exactamente iguales, ¿no? Y no me tengo que basar en el ojo, porque aquí tengo mi propiedad tamaño que me dice cómo tiene que ser. Bueno, vamos a meter otro botón que vamos a llamar dividir. Y por último metemos otro que le vamos a poner que nos calcule el exponente. Vale. Bien, esta es nuestra calculadora, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto ahora, esos botones ya están. Lo que pasa es que nadie le ha dicho lo que tiene que hacer ese botón. Está ahí, muy bien. El propio botón ya tiene programadas cosas, por ejemplo, que al ponerme encima, ¿vale? Que al hacer clic me haga este destello, ¿vale? Eso ya son cosas que trae el botón programadas, ¿no? Pero claro, nadie le ha dicho que tiene que sumar eso más eso. Ahí es donde entra la programación ya, ¿no? Y ahí es donde entran los eventos. Fijaros que todavía no hemos programado ni una línea de código. Entonces, ahora es cuando vamos a programar. Y ahora es cuando vamos a programar los eventos. Los eventos lo que son situaciones que hay ahí. Es decir, ¿yo qué quiero programar? Pues que al hacer clic aquí en este botón, coja ese número, lo sume y meta el resultado ahí. Vale, pues vamos a irnos a los eventos de ese botón. Si yo hago un doble clic sobre el botón, como hemos hecho antes cuando estábamos en la aplicación ASP.NET, él ya me lleva a la parte de código. Fijaros, aquí también tenemos un diseño y tenemos un código, ¿vale? Y ahora, dentro de ese código es donde yo tengo que programar, ¿vale? Entonces tengo que sumar. Claro, ¿qué es lo que tengo que sumar? Pues, bueno, en TXTR, ¿veis? Ahora ya sí me viene bien saber cómo se llamaban los cuadritos. Era el TXT3 o el Textbox 3, aquel que era. Bueno, ya al ponerle yo un nombre que me lo identifica bien, ya sí sé lo que es, ¿no? Pues le voy a decir que me meta dentro del resultado, me meta el tx1.text. Acordaros que el text, la propiedad text, es la que me lleva los contenidos de ese cuadro, ¿vale? Que en el caso de los botones, de los cuadros de texto, ahora mismo están vacíos, pero cuando yo teclee algo, ahí dentro habrá lo que sea, ¿no? Vale, pues eso me lo sumas con txt, o sea, perdón, txt2 n2.text y le ponemos un punto y coma final, ¿vale? Pues entonces, al pulsarle el botón, lo que va a ocurrir es que el programa va a entrar aquí, va a sumar esas dos cosas y el resultado lo va a meter en el resultado. Joder, genial, lo que yo quería. Vamos a ver si no lo hace bien. Pues meto el 23, meto el 5 y si esto funciona bien me deberá de dar 28 allí, ¿no? Hay un problemilla, ¿vale? Me lo ha sumado, me lo ha sumado, lo que pasa es que me lo ha sumado mal, porque lo que ha hecho ha sido agregarlo, no sumarlo. Él ha considerado que los dos, el 23 y el 5, son textos. Y si yo sumo dos textos, ¿qué hace? Pues agregarlo. Si yo sumo Juan y López, ¿qué obtengo? Pues una cadena que es Juan López. Vale, pues aquí pasa lo mismo. 23, la cadena 23 y la cadena 5 la sumo y obtengo la cadena 235. ¿Vale? Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que me lo sume como número. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Claro, el problema es que si yo me pongo encima, esto me dice que es un tipo string. Claro, esto es un string, esto es otro string, me suma dos strings, lo que hace es agregarlo. Pues no. Esto tiene que ser, y esto ya lo habíamos hecho en alguna clase, un entero. Entonces yo lo que hago es traducir ese string
a entero. Ahora esto ya es un número entero. Eso es un número entero, ya no un string. Todo eso de ahí es un número entero. Hago lo mismo con este. A ver, convert to int 32. Esto es otro entero. Y ahora ya me suma un entero con otro entero. Ahora ya sí, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que lo que tengo aquí es un entero, ¿vale? Todo esto de aquí ya es un número entero. Y ahora ese número entero intento meterlo dentro del resultado, ¿vale? Pero claro, ¿qué me dice? Dice, hey, a ver, no se puede convertir un entero en un string. Es decir, todo esto que es un entero no lo puedo meter dentro de un string. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues volver a convertir todo esto, convert ahora a string. Le digo, ahora me sumas todo eso como entero y ahora ya esa suma me la metes, me la convierta a string y ahora ya todo esto que es un string, pues me lo metes dentro de esto que es un string. ¿Veis que ya no hay rayita roja? Ahora ya sí debe de funcionar. Si yo meto aquí 23 y aquí meto 5, le damos al más y ahora ya sí lo tenemos bien. 12, ¿ok? Vale, pues lo único que tenemos que hacer ahora es programar el resto de botones. Este de aquí, pues hacemos lo mismo, nos ponemos encima, le damos un doble clic y ¿dónde nos ha llevado? Al evento clic de ese botón. Pues ese tenemos que programarlo también. Lo que pasa es que la programación de ese es lo mismo que la otra, solo que en vez de sumar, vamos a restar. Y lo mismo pasa con el por. Fijaros que estoy haciendo lo mismo. Me voy a un doble clic con el por. En ese caso multiplicamos, que la multiplicación en César, bueno, y en casi todos los lenguajes es un asterisco, ¿vale? No es una X, es un asterisco. Y vamos a hacer la división también, ¿vale? Que es lo mismo, solo que en vez de restar, pues dividir, ¿vale? Le damos a ejecutar y ahora ya, si yo meto, por ejemplo, 20, le meto 10 y le digo que me reste, pues efectivamente el resultado es 10. Si 20 meto 10 y le digo que me multiplique, el resultado es 200. Muy bien. Y si 20 le digo que me dividía por 10, el resultado es 2. Es decir, nos está funcionando nuestra calculadora, ahora ya sí nos está funcionando bien. ¿Vale? Sobre todo, lo que quiero que os quedéis es con lo siguiente. Primero, nosotros hemos creado nuestro formulario en blanco, ¿vale? Hemos pensado en qué queríamos hacer y en base a lo que queríamos hacer hemos decidido tener un diseño. Diseño pues que está compuesto de un montón de controles que vamos encontrando aquí, ¿vale? El label para indicarnos, para darnos mensajes, ¿no? Para saber, porque si no existiera este label, imaginaos que no existiera este label, ¿vale? Si no estuviera ahí. Yo veo ahí un cuadro y digo, ¿eso qué es? ¿Vale? Ahora ya si pongo aquí este label, pues ya sí sé lo que es, ¿no? Ese cuadro, ¿no? Lo mismo pues con todos, ¿no? Los cuadros de texto, porque yo tengo que escribir, el usuario de la aplicación tiene que escribir, ¿vale? Y luego, pues esta aplicación tiene que hacer cosas, ¿no? Y esas cosas son las que yo voy a programar. Y esas cosas son las que ya he programado dentro de los botones, ¿vale? Entonces, quería poner este botón también porque este botón ya va a ser más complicado. Este botón eh, tiene que coger esto, elevarlo a esto. O sea, por si yo meto ahí 3 y aquí un 2, pues me hará un 3 elevado al cuadrado. Me deberá de dar 9 aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo vamos a hacer incluso con, suponiendo que no existiera la función de potencia, ¿vale? Lo vamos a hacer con multiplicaciones, como hicimos la multiplicación que le hicimos con suma, en este caso, como es potencia, tenemos que hacerlo con multiplicaciones. Entonces hacemos un bucle, porque claro, 3 elevado a 2, ¿qué es? 3 por 3, ¿vale? Es decir, tengo que hacer un bucle que me multiplique tantas veces como me indique el exponente. ¿Ok? Pues venga. Int i igual a 0. El exponente es el que me va a dar, bueno, pues
el número de veces que tiene que repetirse el bucle, pues entonces mientras i sea el exponente en nuestro caso va a ser el segundo elemento y i más más. Acordaros que el bucle yo decía, esto se forma siempre igual, ¿vale? Y ahora, ¿qué necesitamos? Pues vamos a cogernos una variable resultado, por ejemplo, para ir haciendo las cuentas, que vamos a inicializar a 1, ¿vale? Y ahora el resultado va a ser igual al resultado por la base, que la base en nuestro caso es lo que hay en el primer número. Y ahora cuando acabe el bucle ya tenemos la potencia hecha y lo único que tendremos que mostrar el resultado, que el resultado lo vamos a mostrar pues como todos los resultados en txt resultado. Yo antes he hecho un convert to string, también se puede hacer esto que voy a hacer yo aquí. Es otra forma de convertir a string también, ¿vale? De estas dos formas, ¿veis? Resultado que es un tipo entero, lo he convertido a string y entonces ya sí me lo admite dentro del txtr, ¿vale? Bueno, le damos a ejecutar, yo pongo 3 elevado al cuadrado, le damos a exponente, efectivamente me dice 9, 3 elevado a la cuarta, 81, y bueno, pues efectivamente, pues bueno, me está dando los resultados ahí del exponente también, ¿vale? Pues fijaros qué sencillo es, bueno, programarnos algo, que en este caso, bueno, pues está haciendo unos cálculos, ¿vale? Entonces, sobre todo, ¿qué tenemos que quedarnos? Pues bueno, hemos creado una aplicación Windows, él ya por defecto nos ha creado un formulario en blanco, nosotros hemos ido diseñando ese formulario y luego hemos ido buscando los eventos que queríamos programar, ¿vale? Yo aquí en el ejemplo he puesto el evento click, hay muchísimos más eventos que se pueden programar, ese es el más usual, ¿vale? Normalmente, sobre todo en los botones, pues el evento más usual es que tú hagas clic, te pongas encima del botón y hagas clic, eso es lo normal, ¿no? Vale, esta aplicación ya es un exe, es decir, ya nos ha generado un exe, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que si queremos hacer un instalador, ¿vale? El típico setup o algo de eso, ya es un poco más complejo, ¿vale? Si solo queremos un exe como este, que es muy simple, podríamos llevárnoslo y copiarlo a otro sistema Windows. Cuidado, Windows con el framework que tengamos aquí instalado y tiene que funcionar, ¿vale? Tiene que funcionar. Lógicamente, si nos vamos a otra versión de Windows, nos vamos a un Windows donde no esté este framework, pues ahí ya forzosamente sí hay que hacer un instalador, ¿no? Pero si no, este exe debería de funcionar ya, ¿vale? Bueno,